Desolación. Muy buenas noches, comenzamos la semana, arrancamos ya, partimos con el Así Somos, estamos en vivo y en directo. Imágenes, como lo están viendo, terribles, se nos aprieta la guata, el corazón, y tiene que ver con un 5.9 el sábado recién pasado, con un terremoto que sacude a todo Haití. Escuchen bien, también se sintió este sismo en las Bahamas y por supuesto también en República Dominicana. Como ya están viendo nuestro generador de caracteres abajito en el GC, 12 fallecidos y cientos de damnificados. Esto está terrible, ya entendemos un poco el tipo de construcción, la situación que están viviendo ellos. Nuevamente son protagonistas de este hecho, este movimiento telúrico que nosotros podríamos estar un poco acostumbrados, pero ellos, a esta escala, en estas condiciones en las cuales ellos viven y están inmersos día a día, es una historia totalmente distinta. Comenzamos con esto y luego también vamos a hacer la actualización de lo que está pasando en Indonesia. Exacto. Por cierto, equipo completo, y como invitado esta noche está con nosotros también en vivo y en directo el periodista y profesor de actualidad también, y que mucho tiene como siempre que aportar en nuestra conversación, Cristian Pino, bienvenido. Muchas gracias, maestro, por estar acá con nosotros. Querido Salfate, por favor, cuéntanos un poco esta situación tan terrible. Ok, Camila, muy buenas noches a todos aquellos que nos ven en vivo y en directo desde sus hogares. Quiero iniciar esta conversación con el siguiente titular, que es para no creerlo, al nivel de desgracia que esta vez, una vez más, asola a Haití. Un terremoto magnitud 5.9 sacude a Haití y, pequeña corrección, mira, causa al menos 14 muertos. Recién hablamos de 12, 14 Mira, muertos por lo menos. Más una gran cantidad de personas damnificadas y, por supuesto, heridas. Esto pasó el pasado, hace 2 días apenas, sábado 6 de octubre, a eso de las 8:11 PM, ¿cierto?, de la tarde, hora local, allá en Haití. Profundidad 15,3 kilómetros, muy cerquita de la superficie. Se entiende, por cierto, más allá de las construcciones, el nivel de desolación y destrucción que generó este último movimiento telúrico. No solo eso, sino que también desde el terremoto de este gran sismo 5.9 que fue en la tarde del sábado hasta ahora, han existido 178 réplicas. 178 réplicas que, por supuesto, le quitan el sueño a las personas que, por supuesto, aún están buscando entre los escombros a sus seres queridos, tratando de hacer un conteo de cuántas son las personas desaparecidas. Las réplicas lo que hacen es simplemente terminar de botar aquello que apenas aún se mantenía en pie. Salfa, ¿hay alguna forma de saber si este fue el terremoto o podría llegar a ser un precursor y que viniera el terremoto más fuerte? Qué buena pregunta. Tú sabes que, a ver, quiero, a propósito de la pregunta que acaba de hacer Carla Quiroga, quiero hacer un llamado solo estadístico nada más. Estadístico que ocurrió en un punto en la historia de la humanidad relativamente reciente y que compromete también a Chile en esta ecuación. Fue en el año 2009 donde hubo un fuerte terremoto en Indonesia, 2009. Luego en el año 2010 fue un 8 en Haití. Y luego ese mismo año, un mes más tarde, año 2010, usted recordará, ¿cierto?, el famoso 28 de febrero, en Chile. Y el año 2011 en Japón. El comportamiento que está ocurriendo en Indonesia, algunos se pueden preguntar si comienza a mandar ondas migratorias sísmicas a lo que está pasando en Haití. Y la pregunta de cajón es si lo que se viene en Japón, porque ha estado rebotando en Japón, en Indonesia a no dudar, ahora en Haití, y lo que va quedando que por primera vez, ese es el primer año en muchos que Chile está completamente callado, silencioso en materia sísmica, y es de esperar que se mantenga así como está. Pero la pregunta es más que válida, querida amiga. Pero en ese sentido, Juan Andrés, porque, a ver, si tú planteas esta ecuación que acabas de hacer, que sería Indonesia, Haití, Chile, Japón. Exacto. Una teoría, claro, por favor, sí, aclarémoslo. Sí, claro, obviamente estadístico. Pensando en esa ecuación que mencionaste, nosotros todavía no estaríamos salvándonos dentro de esa teoría que muy bien dice la Cami. Lo que pasa es que dentro de esta hipótesis de la migración sísmica, a veces se salta un paradero y termina ocurriendo en otro lugar. O sea, pero se salta un lugar. Pero todavía no sabemos si se ha saltado el lugar. No lo sabemos. Ahora, frente a la pregunta exacta que acaba de decir, si sabemos que este es el terremoto más fuerte que en el año 2018 se va a vivir en Haití, no lo podemos saber, porque si aducimos los puntos de conexión que aquí están involucrados, todavía podría suceder algo aún más fuerte. Podría.
podría. No lo podemos confirmar y no tenemos herramientas en estos momentos de cómo afirmar tal o semejante cosa. Maestro. Salfate, es un mal dato estadístico también que sea un año tan quieto a nivel de territorio para nosotros, que Chile no tenga este año fuertes terremotos ni mucho menos sismos. Porque también se habla de la energía acumulada, que también cuando estas lagunas sísmicas tampoco está ayudando a decir, ok, pasó piola y no nos va a tocar vivir nada, sino que posiblemente se esté preparando, cocinando algo mucho más fuerte. Hablando con expertos en la materia y aquellos que tienen nuevas ideas respecto a cómo funcionan los terremotos en el mundo, curiosamente, fíjate que los dos en esta oportunidad parecen estar de acuerdo y pareciera que son más buenas noticias que malas para Chile. ¿Qué significa que en Chile no tiemble? No es como que hoy está guardando algo más terrible. No, puede significar que finalmente todo lo que pudo haber ocurrido acá ha sido derivado a las siguientes estaciones que tienen conexión con nuestro país. Y es por eso que, como por ejemplo Indonesia, no ha parado de temblar, a lo mismo que en Japón, por ejemplo, y otros lugares que están dentro del cinturón de fuego, pero para el lado asiático, porque pareciera que toda la energía desde esta placa continental ha sido trasladada, traspasada al hemisferio asiático. Entonces ahí es donde uno podría decir, ojo, no es que aquí está guardando y como que está esperando, juntando, sino que quizás ha sido de alguna manera transmitido hacia otros lugares. Entonces, lo que estamos viendo es el resultado de por qué no ha temblado aquí y por lo tanto ha terminado temblando en otros sitios del planeta. Ahora, atención, como hablábamos de que es limítrofe, estamos hablando de la misma isla, prácticamente Haití con República Dominicana, hay que decir, como bien decía Camila, que también se sintió este temblor, obviamente fuerte, 5.9, ahí mismo. Tenemos obviamente de cómo es el registro del momento mismo de este último sismo del día sábado. Ojo, entendiendo que ayer domingo volvió a haber otro sismo en el mismo lugar, apenas 15 kilómetros de distancia, esta vez un 5.1, que eso fue ya no una réplica, sino fue aquel que se disparó en intensidad con el resto de los 178 otros movimientos que hubo después del 5.9. Tenemos el siguiente registro, esta vez desde el país limítrofe, República Dominicana. Atención. También se siente fuerte en estos momentos. ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! Nos acompaña el relato de este caballero, que obviamente... Fuerte temblor de tierra se sintió en estos momentos en Dajabón y en toda esta región. Se sintió en Dajabón y en toda esta región un fuerte temblor de tierra. Ahí está cuando este hombre, obviamente, desesperado, trata de contarle al mundo a través de su registro con algunas personas en la calle. En medio de la calle, con la guagua. Que hacen bien, finalmente que estar en un lugar donde no vaya a recibir el impacto de un techo que se vaya a derrumbar, de algo que se te venga encima. Es curioso porque, claro, la psicología te va a decir que tu hogar es el lugar más seguro para ti. Y sin embargo, en materia sísmica, no necesariamente es así. Depende mucho cuál es la calidad de tu construcción. Creo que esto ya es un tremendo logro tener estas imágenes. Me imagino que no se cuenta con muchas imágenes. Esto es de República Dominicana, el país que está inmediatamente al lado de Haití, porque Haití es un país pobrísimo. Veíamos recién las pocas imágenes que llegaron de las agencias internacionales y tienen una pobreza que se incrementó, de hecho, con el terremoto del 2010. Tú lo decías, en enero del 2010, un mes antes del de Chile, hubo un tremendo terremoto, esa vez fue de 7 grados Richter y luego llegó a Chile, esta vez es mucho menor. Exacto. Son 15 kilómetros de profundidad. Uno de repente muy dice 5,9 grados en la escala de Richter. No había ni cosquillas en los chilenos, pero lo cierto es que al tener 15 kilómetros de profundidad es muy superficial, entonces el daño es mucho mayor. ¿Sabemos cuánto duró este movimiento? No tengo ese dato, pero lo vamos a averiguar inmediatamente, porque, ojo, hay muy pocos registros y datos de lo que fue el terremoto en Haití. Como bien ha dicho Cristian, hay un alto grado de pobreza, no hay personas, digamos, cuando todo se está cayendo. Uno puede grabar cuando la tierra se mueve y más o menos te puedes mantener en pie para ofrecer cierto ejercicio de registro, pero cuando todo se está cayendo, créeme que nadie piensa, si es que tuviesen en su mano algún teléfono con capacidad de grabar video, de comenzar a registrar algo que está ocurriendo. Porque para que usted entienda, vamos a la imagen del terremoto en Haití para que usted vean el grado de devastación con cual abrimos los fuegos en este programa de día lunes en vivo en directo. Atención, mira. La desesperación está más que clara. Atención con los criterios de desesperación de la gente. Escuchemos un poquito, a ver.
Quizás que las imágenes en sí ya son fuertes, esto lo complementamos con audio y es aún peor. Uno puede entender y empatizar y ponerse en los pantalones de todas esas personas que están perdiendo sus propios familiares, personas que no nos olvidemos que están perdiendo sus casas, sus fuentes de trabajo, su ingreso económico, agua, todo lo que ya sabemos que desde ya Haití como base está muy precario y tiene muchas carencias de necesidades básicas. Y ya con esto, o sea, lo único que llega es agravar la situación. Es que ¿sabes qué pasa? Que la pobreza, por un lado, da mucha pena, porque obviamente gente que ya está golpeada, es una nación golpeada, y más encima les ocurre esto y tú decís, chuta, ¿qué más? Y además de eso, esa pobreza también se refleja en la construcción que tienen, que obviamente debe ser muchísimo más frágil que la nuestra, por ejemplo. Y se cae con un terremoto, algo que para nosotros sería un temblor pequeño. Le contesto a propósito, 12 segundos fue lo que duró el terremoto 5,9. No olvidar que 24 horas más tarde viene otro más, 5,1, y vuelvo a insistir, súmele 178 réplicas. No, te iba a decir que con lo que sé tú de las familias que están ahí, súmale la gran comunidad de haitianos que hay en Chile y que deben también estar preocupados por cómo los suyos se encuentran en una situación muy precaria y en la cual la información no abunda. Por eso yo creo que es muy importante que estemos haciendo este programa. Hay una gran comunidad de haitianos que se van a poder informar hoy gracias a lo que entreguemos en Así Somos. O sea, un abrazo fraterno a toda la gente. Desde ya, Cristian, me imagino, y todos sabemos que ya les cuesta tener una comunicación sin ningún tipo de catástrofe, digamos. Ahora, esto es mucho peor de todas maneras. Ellos hablan el creolé, es un idioma muy parecido al francés. Haití tiene una tremenda historia. Haití, una isla, ¿cierto?, que se coloniza, la colonizan los piratas, llegan a un lado los españoles, en este lugar llegan los franceses. Haití fue una isla colonizada, fue la isla más rica del Imperio francés hasta el año 1800 y algo, pero se independizan y es la primera república que logra hacer una rebelión de esclavos y convertirse en una nación independiente, la más joven de América. Solamente Estados Unidos en el año 1804. Francia, para reconocerlo, le pide una indemnización después, que los haitianos, y ahí conversábamos también cómo obedientemente comienzan a pagar. Hay países que, Argentina, por ejemplo, ha dicho yo no pago la deuda al Fondo Monetario Internacional, no la pagó, y eso Francia, y hay muchos documentos que dan cuenta de eso. De hecho, el presidente François Hollande un tiempo atrás fue y tuvo protesta en Haití porque los haitianos consideran que Francia es el gran responsable de su pobreza. De establecer esta pobreza permanente en el tiempo. Recordemos algo que no es menor. Sumado a las palabras del análisis histórico que nos hace Cristian, también hay un asunto que usted tiene que entenderlo desde ya. Este país nunca se recuperó después del terremoto del año 2010, el mismo que un mes más tarde nos golpea el 28 de febrero en Chile. El terremoto del año 2010 ocurrió el 12 de enero. La magnitud fue poquito más de 7 grados y dejó, para que usted vaya entendiendo, 300.000 fallecidos. 300.000. O sea, es algo... No, o sea, es algo impensado. 300.000 personas que murieron. De 8 en escala Richter. Y 8,8 para Chile posteriormente. Imagínate, 300.000 muertos en aquel entonces. Las personas heridas fue un número similar. Y los damnificados, personas que nunca más volvieron a tener un techo, se calcula que fue 1.500.000. 1.500.000 personas que tuvieron que comenzar a conglomerarse entre familias que antes vivían cada uno primos en casas separadas y que hoy día viven completamente hacinados en lo que más o menos pudieron parar y a lo cual hasta hace un rato le llamaban hogar y que hoy día acaba de desaparecer producto de este terremoto 5.9 el sábado recién pasado. Estaba pensando que, y a raíz también de lo que planteaba Cristian recién o hace un rato, el nivel de pobreza de Haití, sumado a que nunca se pudo nunca se pudo recuperar 100%, digamos, del terremoto del 2010, hace que esto sea una catástrofe tremenda. Nosotros nos vanagloriamos, a ver, nosotros tenemos una cultura sísmica muy potente, efectivamente, pero también yo creo que uno tiene que entender que un 5,8 puede que para nosotros, dadas las reglas de construcción y todo ese tipo de cosas y dada la costumbre que nosotros tenemos con los terremotos, la arquitectura, las leyes, claro, todo eso nos sirva muchísimo. Pero esto es una catástrofe de verdad, de magnitudes tremendas. O sea, y es más, hay algo que es re importante, que lo mencionó Cristian hace un ratito. Uno ve las imágenes de República Dominicana
que es el país colindante, o sea, está en la misma isla. Y la verdad es que es sorprendente la reacción del tipo y también cómo está estableciendo las imágenes que estamos viendo en este minuto. Y la verdad es que, claro, hay una situación de inseguridad y todo, pero la actitud es distinta. Yo creo que es cierto. A ver, yo creo que la sensación, el contraste, la emoción del haitiano, de verdad es conmovedora. O sea, veíamos recién las imágenes, escuchábamos a la gente y era una cuestión como que ¿Sabes lo que debe pasar ahí, Jaime? Yo creo que ellos, a raíz de lo mismo que estamos hablando de la pobreza extrema, la falta de oportunidades que tienen, que viven pensando a qué país irse, cómo irse, cuándo irse, dan en adopción a las guaguas cuando nacen, claro. Es una cosa desgarradora. Deben tener una sensación de vulnerabilidad. Tremenda. Entonces debe ser como que te agarre un terremoto con depresión. Brutal, pues. Exactamente. Tengo una tremenda historia. Fíjate que una vez fuimos a República Dominicana con unos amigos, unas parejas de amigos, y tomamos un crucero. Y llegamos a una playa que era paradisíaca, una playa hermosa. Nos bajamos, todo el cuento, pensamos que estábamos en República Dominicana, y al regresar nos cuenta uno de los personajes del servicio del crucero, fueron a Haití. Era Haití. Era la playa Labadí, una playa haitiana, pero las compañías de crucero no te dicen que vas a Haití justamente uno no piensa que está en uno de los países más pobres de América, y te lo venden como el límite con República Dominicana. Qué pena igual, porque podrían precisamente sacarle provecho al turismo. Estaba pensando exactamente eso. Podrían explotar eso, ponerlo, incorporarlo a su turismo como corresponde, porque no le están haciendo ningún favor, básicamente. Qué gran dato, Cristian, te pasaste. Así la pregunta, ¿qué pasa políticamente en ese país? Porque nosotros desde el 2010 ahora tuvimos toda una política de reconstrucción del país y un montón de cosas, y me imagino que Haití el 2010 ahora no existió ninguna de esas políticas. ¿Saber Jaime, qué tipo de ayuda pueden recibir ellos? ¿De qué manera se maneja la política internacional para con Haití? No está para nada fácil, porque las mismas personas, voceros de gobierno, están diciendo que son tan el nivel de zonas afectadas que llegar allá para ellos, que conocen el lugar, les está resultando imposible. A ver, pero para que se vayan de alguna manera entendiendo, pero tomándole el peso con imágenes a esto, existe un centro cultural, Los Morts, que es muy famoso allá y que sin embargo, que era uno de sus grandes orgullos nacionales en términos arquitectónicos. La verdad es que primero, antes quiero ver cómo quedó destruido finalmente este país. Estas son las primeras imágenes que nos comenzaron a llegar. Imagínate, a ver, esto estamos muy por sobre lo que nosotros conocemos como daños estructurales. Claro. Por fuera el edificio, digamos, es más o menos igual, pero se hace inevitable. Eso no es un daño estructural, eso es claro. O sea, de hecho, hay que estar abajo eso. De hecho, muy peligroso estar donde están ellos ahora, en este momento. Sobre todo cuando tú has dicho que han tenido réplicas de ¿cuántas réplicas? 178. 78, ya, muchas gracias, querido amigo. 180 réplicas. O sea, estar ahí ya es peligroso porque lo que se ven enfrente de eso que es totalmente débil. Y perdona, tuvieron también un terremoto luego de 5.1, o sea... 5.1, 24 horas más tarde. Y sigue siendo un terremoto para ellos, pero no nos olvidemos de eso. Aparte que hay que entender de que, a ver, insisto, estas personas, estos hermanos de los cuales nosotros le hemos abierto nuestros brazos de par en par, nunca se recuperaron económicamente después del terremoto del 2010. Ahora les toca este 5,9, que ya dejó 14 muertos, que es una cifra no oficial que seguramente viene en aumento, y al día siguiente viene otro 5,1. Hay que entender lo siguiente, en países como estos, donde hay extrema pobreza, los terremotos son asesinos de naciones. No lo digo por la cantidad de personas que fallecen, sino que desestabilizan a tal nivel la economía de un país que no se pueden volver a parar jamás. Nunca más. Pasa una década y siguen completamente tratando de ver de cómo vuelven a levantar ciudades que quedaron en el suelo. Haití también tiene un historial político de corrupción. Ahí está el famoso Papa Doc, Baby Doc, esta familia que se caracterizó por la corrupción. Hasta el año 94 era una seguidilla de gobiernos que terminaron interviniendo las Naciones Unidas y Estados Unidos principalmente, y eso obliga finalmente a Naciones Unidas el año 2004 a poner esta misión de paz que son los cascos azules, y ahí nosotros los chilenos enviamos tropas del ejército, la armada, la fuerza aérea. Un poco lo hace Lagos también para reivindicarse por el no que le había dicho a Bush en la invasión el 2002. Pero ahí pasó algo. Nosotros estuvimos el 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y ya el Congreso decía, ¿hasta cuándo estamos? Nos vamos. Y dijeron, ya,
nos vamos el 2010. A fines del 2010 nos vamos las tropas chilenas y efectivamente ocurre este terremoto en enero del 2010 que vuelve todo a foja cero. De hecho, nos fuimos hace poquito, ¿no? 2017, el año pasado nos fuimos. Hace poquito. Con la pregunta es ¿hasta cuándo nos vamos a quedar en Haití? Eso no una nación fallida, una república fallida. En ese sentido, Cristian, porque a mí no deja de parecerme bien relevante lo que tú estás diciendo, porque justamente lo de Papa Doc y Baby Doc y los Tontón Macut fue una situación. Los Tontón Macut era la policía de inteligencia, ¿no? Que se daba en Haití. Fue una situación muy compleja que también tengo la sensación que se estableció además como un gobierno totalitario, como una dictadura en definitiva, que empobreció muchísimo a Haití. O sea, desde ese punto de vista, lo que quiero decir es que ya hay una situación que lo mencionaba un poco Carla, hay un empobrecimiento emocional en cuanto a la depresión, a la angustia. No quiero que se entienda mal esto que estoy diciendo. Y que viene desde hace décadas. Exactamente. No. Entonces es muy angustiante. De verdad es una situación que es muy... A ver, para que usted lo entienda, imagínese que hay un 5.1 acá en Chile o un 5.8 acá en Chile, pero solamente hay construcciones de como media agua. Claro. Ese sería el símil, para que usted entienda. Claro. Un 5.8, pero solo con construcciones tipo media agua, que uno ve lamentablemente todavía en nuestro país, de adobe y muy precaria. Son frágiles. A ver, es tremendo. Y si a eso usted le suma, como bien decía Carla, una emocionalidad precaria, justamente por toda esta historia, es brutal. Eso es desolador. Es desolador. Es que yo creo que eso es lo dramático. Bueno, Haití tiene una religiosidad bien especial. En su mayoría son cristianos, pero también hay muchos que practican el budismo. Esto porque la isla de Haití también fue el vudú, no el budismo. El vudú, un reposario de esclavos que venían de África y ahí se mezclan... Religiones africanas, sí. Bueno, de ahí nace, por ejemplo, se cree mucho en los muertos vivientes. Los zombies, de ahí nace el mito de los zombies. Vudú, candomblé. Hace un rato yo les mencionaba respecto al Centro de Cultura que se vino abajo en este país. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de los 14 personas que hoy día es el número oficial de fallecidos, número que por supuesto seguirá aumentando con el paso de los días, 2 al menos de estas personas yacían en este Centro de Cultura. Y vemos algunas imágenes, por favor, señor director, donde están buscando sobrevivientes en medio de los escombros. Atención. O sea, no quedó nada. O sea, estamos hablando de uno de los lugares que se cayó por completo. Ahí está. Tú me estás diciendo que ahí estaba el lugar. Eso que usted ve así, gris con pedazos de roca por todos lados, era el Centro de Cultura de Gros Morne, donde obviamente se cayó la noche del sábado y lo que están haciendo es buscar los sobrevivientes. Han ido de alguna manera esparciendo los escombros y esa pega también es con cuidado, porque no es llegar y sacar escombros. O sea, tú puedes llegar incluso puede ser peor. Exacto, puedes incluso llegar a matar a alguien que está ahí, no sé, como medio convaleciente. Ahí están estas imágenes de noche. Está en la búsqueda de supervivientes, obviamente, y al otro día, lo que estamos viendo recién, nos quedó claro cuál era la terrible postal en la mañana, pero obviamente aquí están la gente metiéndose por donde puede, intentando mantener estos minutos de silencio, donde todos se ponen de acuerdo para ver si hay alguien gritando auxilio, si es que está en condiciones de gritar. Hay personas desmayadas, por supuesto, que siempre suele ocurrir, personas que están aplastadas, parte, ¿cierto?, de sus piernas, que no se pueden mover, personas que tendrán que pasar una gran cantidad de horas antes de recuperar el conocimiento y poder solicitar esta ayuda. Y como tú bien decías, en el hecho de mover, yo puedo derrumbar otros elementos. Entonces, súper importante. Y ojo, generalmente cuando hablamos, por ejemplo, en esto que ha ocurrido en Chile, en México, por ejemplo, hay maquinarias con que hacer esto. Allá, esas maquinarias no existen. No, es a manito, es a mano. Y acá no es como cuento con un rescate especial, personalizado, a todo terreno, 4x4, como usted lo quiera mencionar, de una manera más bien cercana, como ha sido, gracias a Dios, en nuestro caso. Y nosotros tenemos esas herramientas, tenemos acceso directo. Acá las búsquedas son desde el amor y desesperación de que no está mi hija, de que mi mamá no la encuentro, de que mi marido fue a comprar y no volvió nunca más y necesito encontrarlo quizás bajo un escombro. Entonces, la búsqueda tiene que ver con un proceso de desesperación. Dice, no, quiero sacar todo, quiero encontrar a mi hija. Y eso es súper delicado porque pueden llegar a entorpecer incluso este proceso. Qué impactante, perdón, no sé si les pasa lo mismo, pero qué impactante ver, porque tú uno no ve
un pedazo grande de estructura que se cayó, sino que pareciera que fue todo completamente demolido. Es que eso son fue lo que pequeñas y pequeñas piedras. Totalmente. La verdad yo no sabría por dónde Quedó empezar a buscar. pulverizado. Oye, y a propósito de eso, claro, uno ve tal nivel de destrucción, Salfa, que es confiable esta cifra, porque recuerdo lo de No, para Indonesia, nada. que también al principio la voz Estoy de oficial acuerdo. decía un muerto y terminaron siendo 100.000, no sé cuántos más. Vamos a hacer la actualización de absolutamente. Indonesia también. ¿ah? Pero tú dices, tienes razón, en ese caso yo creo que hay una reflexión clara. A dudar. Estamos hablando de un gobierno que finalmente levantó la alerta de tsunami, por la razón que sea, así que imagínate cuál es el grado de culpabilidad que tienen por haber hecho ese ejercicio de levantar esta tremenda desgracia. En este caso, obviamente, ellos no tienen las condiciones, no tienen obviamente los datos estadísticos, y lo que nos está llegando es simplemente por goteo a nosotros. Bueno, si acá en Chile nos costó hacer un censo, imagínate en Haití. Yo estaba pensando... Buen punto, maestro. Estaba pensando otra cosa. Es verdad. La naturaleza, de cierta manera, se ensaña con los Sí. países pobres. Inclusive, Sí. no sé, vimos hace No poco lo- en sí, Puerto no lo Rico piensa. que está quebrado. Puerto Rico, un estado libre asociado a Estados Unidos, absolutamente quebrado. Les pasó el huracán, Sí. el terremoto en Es Haití, cierto, ¿ah? Indonesia, inclusive acá los desastres naturales en Santiago. Nunca ha habido un aluvión en Vitacura, en Las Condes. Siempre son por los... Hubo en los pero, 80, pero muy dio la poco, muy embarrada. poco. Pero generalmente los aluviones son en los Sí, los lugares más pobres, es verdad. Sí, la naturaleza es clasista, Cristian. Mire, pareciera. Usted no lo piensa, pareciera que No, la ahí naturaleza... no tenemos una teoría para eso, la verdad que claro, lo único que parece uno fuera podría pensar. azaroso. Claro. ¿Hubo alerta de tsunami? Hubo alerta de tsunami, pero que inmediatamente fue bajada. Obviamente, la alerta de tsunami llegó desde afuera, no desde propio Haití, que claramente no tienen los medios para tratar de entender si esto es una posibilidad o no. Sin embargo, hubo fuertes marejadas y tenemos parte de esas imágenes de cómo llegó este tren de olas no categorizadas como un tsunami, pero lo suficiente para pasar la barrera de lo que ellos conocen como la costa e inundar gran parte de las primeras cuadras, ¿cierto?, de los poblados que están muy cerca de la orilla. Allá claramente se ve el mar y bueno, estamos hablando de unas 2 o 3 primeras cuadras donde se vio claramente inundado. O sea, lo que no se cayó en este sector, obviamente, de Haití, quedó obviamente sepultado esta vez por el océano, en donde una vez más está el tema sanitario, está el problema. O sea, pero, escúchame, a ver, lo que usted está viendo en estos momentos no es como una noticia de este fin de semana y después sea otra cosa. Esta noticia, para la gente de Haití, va a durar los próximos 2 o 3 años, tratando de sacarse esta desgracia que acaeció este fin de semana. Volver a pararse, limpiar eso, sacar a la gente, mover los escombros, les va a tomar años. Insisto que ellos todavía no se paraban del año 2010, imagínate ahora, es terrible. ¿Cuánto tiempo, horas tienen que pasar después del terremoto para que uno ya descarte el tsunami? ¿Es instantáneo, se supone, el ¿O es tsunami al descartable? tiro después Sí, eso es lo del que yo terremoto? pensaba. ¿O puede Buena que pregunta. lleguen 2 días después un tsunami? Es relativo, tiene que ver dónde se produce el hipocentro del terremoto, que tiene que ser en el mar, que tiene que ser sobre 7,5, que tiene que ser un fenómeno de levantamiento de placas y no de un sismo que se mueva lado a lado. Tiene que pasar todo eso. Entonces, ¿cuán lejos sucedió? ¿A qué profundidad? Es cuánto rato se demora. Pero el récord no más de 1 hora va a pasar aproximadamente. Y generalmente se habla que después del terremoto, cuando es cerca de la costa, en nuestro caso en Chile, fue aproximadamente como 20-25 minutos después, más o menos. Una cosa así. recordar ya, también ya. que Haití es una zona muy montañosa. Haití significa tierra de montaña. Ah, mira. Y hay chilenos que han fallecido. En el terremoto del 2010 fallecieron 2 chilenas. Ah, sí. En particular, una persona que llamaba más la Buena atención, noticia. que era por la situación. Estaba un jefe de la tropa militar, Claro. que era el general Ricardo Toro. Hoy día es el jefe de la ONEMI. Tenía a su mujer, lo estaba acompañando en esos días de enero de vacaciones de invierno, de verano para Chile, y ella fallece en el hotel porque el hotel se viene abajo. La señora María Teresa Dowling, que es una de las chilenas que falleció en el terremoto ya hace 8 años atrás, en situaciones muy similares a las que vivimos o las que estamos viendo del terremoto. Imagínate del fin de que semana. cuando uno, por ejemplo, cuando hubo este terremoto en Japón hace poco y estaban los chilenos, y donde obviamente la gente de Japón, siento que es uno de los países más ricos del mundo, arrancaban igual. Fíjate que ellos seguían ahí como viendo la tele y decían, uy, está temblando fuerte, pero ahí llegaban. Es un chileno, digamos, que de alguna manera tiene asumido la cultura de que el piso se te mueva. Pero incluso sí, una chilena en las construcciones, ¿cierto? En el ámbito arquitectónico de lo que presenta Haití, no sobrevivió para el caso. Alguien que podría, digamos, en su cuerpo tener experiencia de terremoto. Yo creo que ahí se cruza, y yo creo que ahí quizás uno también como chileno tiene que aprender a no ser soberbio.
porque efectivamente nosotros tenemos la confianza con ciertos movimientos sísmicos y nos manejamos, pero nos manejamos en Chile, con construcciones que están sostenidas. Y otro contexto. Claro, o sea, claro, de alguna manera uno tiene... en Japón. Exactamente. No, perdona, y además esa tranquilidad que uno tiene y que siente de que sé dónde vive mi mamá, sé que mi vecina me puede contactar con un familiar, la desesperación de estar además en otro país viviendo este tipo de situación. ¿Tú a dónde vas? ¿A quién recurres? ¿Cuáles son tus medios? Es cuando tú eres una visita gubernamental, qué sé yo, tienes otros accesos, pero si no, es bien mezquina la situación. Ahora, yo me recuerdo inmediatamente lo que pasa en enero, ¿no es cierto?, del 2010, días posteriores lo que pasa en nuestro país. No me dejo de preguntar, Salfa, sin ánimos de nada, pero simplemente para tener un poco la información y para que quede más bien claro si es que se puede, ¿no? Sí. ¿Hay algún tipo de conexión de lo que está pasando el movimiento telúrico en Haití y nuestro país? ¿Podríamos nosotros salir? Se lo voy a contestar de inmediato con toda la responsabilidad del caso. Simplemente debo decir que se nos acaba de actualizar las noticias que llegan muy agotadas. Imagínense lo difícil que es la emisión de conexión y de noticias desde este país que nosotros abrazamos a sus conciudadanos con mucho cariño acá, ¿cierto? Como son los haitianos. Son 15 los fallecidos hasta ahora. 15. Insisto, esto es una cifra completamente, digamos, a mí me parece relativamente informal. Si yo simplemente lo extrapolo a los datos estadísticos, para el año 2010, los muertos, los fallecidos, es que parece apocalíptico, fueron 300.000. 300.000. O sea, imagínate lo que es tremendo hacerse cargo de 300.000 fallecidos. Se les cayó el Palacio Presidencial. Absolutamente. Voy a tomar, mire, esto escúchamelo bien, por favor, en la casa. Con toda la prudencia, con toda la altura de mira y con todo, digamos, el respeto que amerita una información que a veces se repite en el tiempo y no necesariamente esto tiene que ser así. Pero ojo, hoy día en Chile mucha gente está preocupada porque no ha temblado. Yo diría que es el primer año que no ha temblado. Todos los años hay un reguete bien fuerte sismo que sale en las noticias. No ha pasado. O sea, estamos en octubre y no pasa nada con Chile. De verdad. Volcanes nomás, volcanes activos en todo el mundo. Exacto, que eso... Sí, eso ha sido lo hemos tenido. Claro, exacto. Hemos estado en eso. Año 2009 fue un fuerte sismo en Indonesia. Y que hay que decir que la naturaleza este año, cómo se ha ensañado con Indonesia. 2009. Posteriormente, en Haití, enero, hay un terremoto en el 2010 en Haití. Un mes después, aproximadamente, hay un terremoto que todos ubican del 28 de febrero en Chile. Y luego, el año 2011, en Japón. ¿Qué ha pasado en el año 2018? Han habido por lo menos 3 sismos fuertes, 4 de importancia en Japón. En Indonesia, olvídate. 5 terremotos en menos de 2 meses. Y ahora Haití. Y en Chile no ha temblado. Tú me haces una pregunta. ¿Puede que caiga en Chile? Puede, por supuesto que puede. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Las probabilidades. ¿Qué es lo que dicen los que obviamente establecen lo que es migración sísmica? Que esto ya no tiene que ver con la ciencia, sino con hipótesis que parecen haberse probado a sí mismas en su ejercicio en el tiempo y que algunas universidades como la de Oregon recién ahora vienen a abrazarlas después de 40 años de investigación. Al parecer, y esto aún así lo que voy a decir, pónganme mucha atención en la casa, lo que voy a decir ahora tampoco lo puedo asegurar. Lo que voy a hacer ahora es traspasar la información que me dicen tanto la academia como aquellos que establecen hipótesis de cómo se mueven los terremotos a través del mundo. Al parecer, que no haya temblado en Chile, parece una mala noticia, pero no es tal. Todo lo que debió haber ocurrido acá quizás es lo que ha sido distribuido en toda esta enorme cantidad de sismos grandes que ha pegado en Asia. Por lo tanto, hemos zafado como nunca este año. Lo que no es que se esté juntando, lo que, ojo, es el inevitable, que en algún momento haya un gran terremoto en nuestro país, eso no hay cómo sacarlo, va a ocurrir. Pero todo parece indicar que lo que tendría que haber ocurrido en el año 2018 acá ha sido traspapelado hacia Asia y por eso no deja temblar en otros lugares. Perfecto. Estaba pensando, insisto, por favor, y esto con mucho cuidado y ojalá la gente en su casa también lo vea con altura de mira, porque es simplemente una especulación lo que estoy haciendo. Pero también nos hemos dado cuenta que este año ha sido errático. Pasó lo de Venezuela,
está temblando en lugares donde nunca ha temblado, están habiendo cosas, o sea, se están generando situaciones bien particulares. Nuevos informes. Sí, ha pasado una cosa. Pero insisto, por favor, quiero ser muy responsable de lo que estoy diciendo. O sea, es una especulación por todos lados, no lo tomen como algo. Pero esto lleva a que uno tenga quizás un poquito de ojo. Un poquito de ojo, claro, quizás estar un poquito más alerta, un poquito más cuidadoso, porque está un poco rápido. De todas maneras, yo puedo ir un poquito más allá. Yo puedo ir un poquito más allá. Dale, estamos viviendo el día 9 de octubre. Exacto. 9 de octubre, Ya estamos en directo, 12:35 de la madrugada. Así de en directo estamos. Yo pregunto a la gente en sus casas, ¿han revisado el kit de emergencia? La radio pila, bueno, se agradece, Cristal, lo que está muy bueno. en los colegios se ha hecho Operación Daisy, han practicado, porque acá somos muy buenos para hacer todas esas cosas cuando ya está temblando y prácticamente viene encima. Muy reactivo, poco preventivo. Una muy buena instancia para revisar, ¿cierto? La radio a pila. Ahora el momento. Claro. ¿Cuándo se revisan las goteras? Cuando no llueve. ¿Cuándo se limpia canaletas? Antes que llegue, obviamente, los vientos otoñales. Ahora es cuando hay que hacer esto. Muy bien, Cristian. ¿Sabéis lo otro también? Pensar qué hacer y a dónde me voy si empieza un terremoto, porque es algo que tampoco de repente pensamos ni planificamos. A mí misma me ha pasado muchas veces. Sí, hay que y llega el momento y digo, ¿dónde me meto ahora? En el departamento, no sé dónde es más seguro, qué sé yo, esas cosas también hay que pensarlas. Un buen punto. Nosotros en este programa, en varias oportunidades, y ahora no va a ser la excepción, hablamos de este tipo de cosas. Desde el kit que tú mencionas, Cristian, pero también de una estrategia familiar. Claro. Las comunicaciones se cortan, chicos, eso es un hecho. O sea, no hay celulares, se corta. ¿Tú lo viste en Concepción? Yo lo viví en Concepción y como ya sabrán todas las consecuencias que tuvo consigo, pero no hay celulares, no hay WhatsApp, olvídense, no existe. Por lo tanto, hay que tener una estrategia familiar. Ok, te encuentras en tal lado, perfecto. De alguna u otra manera tenemos que llegar a este punto. Suena muy parche antes de la herida, oye, qué exageración, pero para nuestro país, el más sísmico del mundo, ¿qué quieres que te diga? Tiene mucha consecuencia y tiene mucha coherencia, digo, o sea... Tenemos que pensar en ese tipo de cosas. Le va a tomar 10 minutos su tiempo, se pone de acuerdo, sobre todo aquellas personas que tienen hijos, porque a ti te apoyan en el trabajo, tu hijo está en el colegio. ¿Qué hacemos? De todas maneras. ¿Cómo nos reunimos? No vas a poder comunicarte con ellos. Y aparte, Salfa, de cierta manera, los grandes terremotos que han habido en nuestro país, me refiero al del 85 y al del 27 de febrero del 2010, han sido terremotos que de cierta manera han sido benevolentes con nuestro país. Sí. El del 85, un día domingo. La familia generalmente está reunida. Y el del 27 de febrero era a las 3 de la madrugada. Generalmente la familia está y de alguna manera... fin de semana, un fin de semana. Es un misterio eso. De todas maneras. Imagínate un día como lo que le pasó a los mexicanos el 18, 19 de septiembre. No, fue horrible. Día miércoles, 3 de la tarde, horario laboral. Los niños en el colegio. Eso fue mucho peor. O sea, perdón, y eso fíjate que es bien angustiante, porque yo recuerdo ahora, Cristian, que mencionabas eso, hubo una réplica muy fuerte un día, yo me acuerdo mi hija chica, el 2010, tiene 14, estoy pésimo, 6 años. Claro. La verdad es que el nivel de estrés que te da, me acuerdo de una réplica temprano. Sí. Una réplica que nosotros la fuimos a dejar al colegio, me acuerdo patente. Nos volvíamos, fuimos con mi señora porque era porque tuve el primer día de clase, era un día así. Volvimos y de repente empieza a temblar muy fuerte. La angustia que te da lo que dice la Cami. O sea, pensar que tu hija de 6 años está en el colegio, de verdad el nivel de estrés, y eso que fue mucho más chico, pero una réplica, el nivel de estrés, o sea, yo creo que ahí es súper importante tener efectivamente todo bien controlado. Lo que tú estás diciendo, Jaime, es tremendamente importante, porque eso es lo que ha vivido la gente de Indonesia. Exacto. Donde todavía no terminan de entender de si que el temblor que se viene a continuación es el más fuerte, porque solo ha ido aumentando en el tiempo. A la gente de Haití, desde ya, un abrazo fraterno. Chile, por supuesto, va a tratar de mandar toda la ayuda, como siempre lo ha hecho hasta el día de hoy, pero es varias las personas de ese país que hoy día viven, ¿cierto?, al alero de nuestra nación, y obviamente, como les digo, un abrazo, sí, toda la fuerza, y espero que, puedan contactarse, y espero que estén bien todos los seres queridos de aquellos que viven en nuestro país. Vamos a Indonesia. Los 4 elementos se han ensañado recién y todavía en Indonesia.
viento, fuego, aire, tierra, o sea, todo lo que podría haber pasado. En 2 meses, ¿o En no? 2 meses le ha tocado a la gente indonesia. No sé qué pasó acá, pero era como si todas las concentraciones de desgracia del cambio climático y algunos de características geológicas fueron a parar a Indonesia. O sea, yo creo que esta gente ya está, a ver, lo voy a decir, pucha, no, a falta de mejores palabras, está curada de espanto. Yo creo que ellos ya botaron la esperanza en el suelo, la tiraron por la ventana, porque ya todo lo peor sucedió. Ya no tienen un panorama más terrible de lo que ha sucedido en los últimos 2 o 3 meses en este país. Ya pasó todo. Ya, si viene algo peor, ya es como... Están entregados ya. Están entregados, resignados. Lama. Eso no significa que no vaya a seguir pasando movimientos telúricos en la zona, lo porque sabemos. lamentablemente acá se rompe cualquier estadística que conocíamos. Es decir, ya, se tembló más fuerte, después las réplicas van disminuyendo. Esto ha sido todo lo contrario. Va en Un terremoto aumento. más fuerte y va en aumento. ¿Y por qué no podrían seguir ocurriendo? Ay, querido amigo, acuérdense que estamos a puertas de aquellos que pueden o se atreven a dar un dato estadístico de cuándo sería el gran terremoto que el planeta, sí, efectiva y científicamente está esperando. Si tuviésemos que hacer un resumen de lo que está pasando en Indonesia, querido Salfa, que es más o menos aproximado hace 2 meses que nos estamos enterando de Indonesia. 5 terremotos en 2 meses. 5 terremotos. Tifones. Tifones. Ahora un volcán. La erupción volcánica, la actividad, con todo este desplazamiento que con tuvo. el respectivo tsunami. Tsunami y esta especie de aluviones que hay entre sí. Exacto, la licuefacción. Licuefacción. O sea, ¿quiere que les caiga un meteorito? Perdóname que lo diga tan caricaturescamente, pero en realidad no falta nada. O sea, se llevaron, digamos, el premio completo del combo perfecto de todas las desgracias ecológicas, climatológicas y geológicas que le puede llegar a tocar a un país en 2 meses. En 2 meses. Esto ha sido, pero una devastación horrorosa, solo teniendo como común denominador y protagonista una sola nación conocida como Indonesia, que es lo suficientemente grande para que cuando ha ocurrido una desgracia, en el otro extremo ni se enteran prácticamente, pero entre la suma de una y otra estamos hablando de que es un país que lo han tirado para abajo, en plena época, en estos momentos cuando la gente se va de vacaciones, que es el gran sustento económico que tiene que ver con obviamente el poderoso turismo que ahí se detenta. Oye, hay harto comentario, Camila, en las redes sociales. La gente agradece que hablemos del tema, que informemos. Un país informado es un país preparado. Si nosotros hablamos de este tema es para que se haga ese tipo de gestión. Está KSL, Chile Pacífico, la red de emergencia que a través de Twitter están permanentemente dando estos kits y esos tips, ¿cierto? Para estar preparado porque estas situaciones, como decías tú, tarde o temprano llegarán. Hay que ser preventivo y este programa siempre lo hacemos destinado con esa intención. Tenemos imágenes, nos vamos a ir en corte, pero antes tenemos que adelantarle a todos ustedes una imagen satelital que ha sido liberada desde muy poquito de las viviendas siendo totalmente arrastradas en Indonesia. Esto es el llamado concepto nuevo para nosotros, más popular, licuefacción. ¿De qué se trata esto, Juan Andrés Salfate? ¿Qué es lo que está pasando? Este fenómeno lo hemos tenido en nuestro país y recién nos estamos enterando. Vamos a una pausa comercial, nos separamos brevemente y quédese con nosotros porque ya viene más información actualizada. ¡Qué horror! Estamos en vivo, 12:48, imágenes que estamos viendo de apoyo un poco de lo que está pasando, digámoslo con todas sus letras. El infierno que está viviendo Indonesia. Interminable, querido Salfa. Queridos amigos, a propósito de lo que hablábamos recién, con respecto a lo que acababa de ocurrir este fin de semana en Haití. En Haití, el sábado. Exactamente, el sábado y posteriormente el domingo, de un 5,9 salta luego a un 5,1 con 178 réplicas entre medio. Tremendo. 15 muertos son los que van con las noticias actualizadas en este mismísimo minuto. Y cientos de damnificados también que hay que mencionarlo. Imagínate. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros ahora cambiamos nuestra mirada hacia Indonesia, la verdad es que esto va a quedar en los anales de la historia de este país. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el año 2018 que Dios nos abandonó? Que la tierra se fue contra nosotros, porque todo lo que podía pasar, tierra, aire, mar y fuego, sucedió en apenas 2 meses. Terremotos, tsunami,
tifones y por lo menos 5 terremotos que ha dejado una debacle realmente impresionante. Quiero partir de inmediato con este terremoto en Indonesia, que obviamente pasó este 28 de septiembre, que en realidad fueron 2 en 1. Tenemos el titular, atención. Revísalo. Ahí está. Vamos sumando, ¿ah? Y yo esto no le creo nada, ya te explico por qué. Indonesia, casi 2.000 personas han muerto tras el terremoto y tsunami. Esto ha acaecido el pasado reciente 28 de septiembre con este terremoto de 7.5, cuando hubo uno de 6 y tanto, un poquito en la mañana, y a las horas cae este 7.5. ¿Por qué no le creo nada? El número exacto es 1.944 fallecidos. Mucho porque más. acuérdense que aquí está de por medio que después del terremoto se levanta una alerta de tsunami. 7 minutos después la gente se está preguntando si puede volver a sus casas, que están a la orilla, que están en las costaneras, y les dicen sí, porque ya no hay tsunami, y el tsunami llegó. Y obviamente las imágenes, que por supuesto las vamos a mostrar, me dejan claro que gran cantidad de estos fallecidos tiene que ver por ese tren de ola. No sé qué te parece a ti, Lama, yo siento, y perdonen la frivolidad en mis palabras, pero es como que sacan el número de personas en fallecidos y los ponen en desaparecidos, ¿o no? No, es peor la situación porque se habla de 5.000 desaparecidos. 5.000. 5.000, Lo que por podría eso. ayudar a triplicar. Si tú pensás que esos desaparecidos van en 2 semanas van a decir, oye, acá estoy, la verdad es que aparecí en otro lugar, yo creo que no es así. No. Yo creo que son 5.000 desaparecidos que pueden terminar sumándose a los que están y podríamos llegar incluso a 7.000 muertos. Eso Para es. que tenga un dato claro, más o menos hasta este próximo viernes 12 de octubre es el plazo más o menos que se ha dado a Indonesia para que estos 5.000 desaparecidos, si no pillan a ninguno de acá, Dalo van a por ser muerto. declarados como fallecidos No los pueden también. esperar. Justamente, Por lo tanto, estaríamos van a ser hablando de 7.000. que si que esto no cambia, porque Eso no ha es, ocurrido hasta ahora, serían 7.000 7.000 las personas personas fallecidas. fallecidas. 7.000. Acuérdate Como que la en 2000 película Lo Imposible. Eso mismo te decía, en 2004 Tal hubo un montón de gente, toda la que Sí, claro. falleció, que nunca apareció, nunca se encontró un cuerpo, y Nunca. mucho menos para Como decir, oye, 280.000 acá tenemos una también, prueba fehaciente de que esta persona perdió la vida. ¿Cuánto se espera más o menos? Porque hay un rango, ¿no? Que se espera ¿El cuando tiempo? una persona desaparece. Es como un mes más o menos. Es como un mes, ¿no? Claro, entonces por eso cuando se cumple más o menos así, se va a cumplir un mes más o menos, del 28, 3 semanas aproximadamente y un poquito más, Claro. este próximo viernes 12 de octubre. El número de heridos hospitalizados, por lo menos esta es la cifra que entregan de manera oficial Indonesia, 2.549, y los que se encuentran acogidos, desplazados, son 74.500, y las viviendas que quedaron, nada, o sea que no existen, no es como daños estructurales, que quedaron completamente hundidas, son 66.000 viviendas que ya no existen como tal. Casi 2.000 personas han muerto según las versiones oficiales. La noticia se ha ido actualizando y eso es lo que estamos haciendo ahora. Claro, cuando yo trabajaba en la noche, ¿Ya? trabajaba toda la noche y siempre soñé que me auspiciara Mr. No. Bueno, para que vean. Mira. Eso estamos, queridos. Llegó un poquito tarde a tu vida nomás, pero más vale tarde que nunca. Ya sabes cómo No es. existe el tiempo. Cito Lo mismo. a el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia, Willem Rampageli, donde él mismo afirma que es en estos momentos tremendamente difícil enviar ayuda sanitaria a los lugares más afectados. Es por eso que por muchos países que están en este momento haciendo fila para mandar ayuda, ellos mismos tienen problemas para administrar todos sus recursos como nación, porque está tal el nivel de desastre que no pueden llegar. O sea, no es que tengan miles de helicópteros para ir a todos los lugares donde han sido declarados, digamos, como completamente abatidos por los terremotos. Ya, pero ¿cómo se hace ahí? Disculpa la pregunta, porque en algún momento como- tiene que llegar alguna ayuda a las personas que han logrado estar vivas luego de esta tremenda catástrofe. Como ha ocurrido acá con los aluviones y los terremotos, Claro. donde hay gente que levanta una bandera y dicen, o personas que están en la capital, por ejemplo, y dicen, yo vivo en tal pueblo que está destruido, no hay comunicación y no han hablado de él en ninguna parte. No han ni siquiera ido allá porque todavía no alcanzan, porque van avanzando en lo que se determina como prioridad, de donde hay más densidad demográfica, más poblaciones, más familias, y hay gente que la van tirando para la cola.
y de que ahí de repente nadie sabe qué pasó. Bueno, eso es una tragedia tremenda. Pasa un mes y todavía no mandan a nadie, gente que se está muriendo ahí, muerta de hambre, no tienen agua, nada. Súmale la imagen que veíamos antes de ir a comerciales de la, ¿cómo se dice? Licuefacción. Que inmediatamente cambia el panorama y la geografía del lugar. Totalmente. No hay calles, cómo llegar, no hay nada. Exactamente, y la situación, ¿por qué no ponerlo en la palestra? Puede llegar a dejarlos como está Haití. O sea, empobrecer duramente a un país y a un montón de ciudades e islas que mañana no van a tener la fuerza de levantarse frente a la posibilidad de que exista otro evento sismográfico de esta magnitud. Sería súper importante, Juan Andrés, que nos explicaras un poco este concepto, que tengo entendido no es que sea muy nuevo, sino que es más popular esto y tiene que ver con una explicación muy clara. Cosa. Se lo explico así como lo dice el diccionario y a pedido de mi querido amigo Alfredo Lamadrid Jr., vamos a ver de inmediato la que debe ser por lejos la imagen más impactante del año 2018. Esto es gracias a la tecnología. Exactamente. Bueno, ahí lo estamos viendo ya. La licuefacción, donde están viendo todo ese corrimiento de un trozo de ciudad completo. O sea, imagínate, es simplemente, a ver, lo leo literalmente, es un tipo de corrimiento del suelo que ocurre por la acción de una fuerza externa y extrema, como puede ser un terremoto, por lo cual los terrenos pierden su firmeza y fluyen. Para que se entienda, lo que es suelo sólido, que sostiene ciudades, casas, edificios, está en el nivel de compresión que termina volviéndose agua. O sea, es cuando lo sólido termina aguándose producto de la contracción feroz. Es como cuando se habla, yo lo otra vez explicado como el percolado, que es cuando los camiones de basura apretan la basura y sale como un líquido. Entonces, por eso aquí no hay nada con agua, son puros tarros y cosas así. Se llega a la materia, digamos, sólida a comprimir y se vuelve líquida. Qué loco, es tan fuerte la compresión de la tierra que termina lo que era sólido, se vuelve como pantanoso. Como pueden ver, insisto, debe ser la imagen más impactante que he visto, pero en años, toda una ciudad de este sector de Indonesia comienza a desplazarse como que estuviese montado sobre el agua. Y eso con uno de los terremotos, ¿cierto? Con el 7,5, o sea, sin tener en consideración los anteriores que tuvieron ahora hace poco. Exactamente, que con los primeros murieron 500 personas. Claro, imagínate. No son menores con tampoco. Estas van 2000. Y esta imagen te ratifica lo que nos dicen todos los expertos, que los tsunamis y los desplazamientos de agua son mucho más peligrosos y terribles que los terremotos. Sí, claro. Movimiento de tierra, te mueves, ¿cierto? Escapas, pero el agua no hay forma, la imagen lo muestra. Solo quisiera recalcar y de nuevo aclarar, para las personas que están viendo esta imagen, no es ninguna animación o algo digital que esté manipulado. Esto es una imagen satelital que ha sido liberada, una imagen real de lo que está pasando en la situación actual en Indonesia. Este desplazamiento de viviendas, ya, porque no eran sitios aireados, aquí eran viviendas, como pueden ver, un lugar bien poblado y como sabrán también consigo llevaban personas, familias que estaban habitando. Claro, es una gran cantidad de hectáreas moviéndose. Como decía la Camila, puede sonar a algo nuevo, pero no. Pero mucha gente nos escribía, en nuestras redes sociales nos decía que había pasado en Japón en el 2011, también había pasado en Concepción en el año 2010. Por lo cual es un fenómeno que a lo mejor deberíamos conocer un poco más y yo creo que del que también hay que informarse y buscarle el lado. De todas maneras, informarse y de hecho por eso mismo te quiero preguntar acerca de la posterior situación que queda, cuál es el escenario de la licuefacción, porque yo me imagino es un terreno el cual después no se puede construir, si queda más o menos pantanoso. ¿Qué pasa con eso? ¿No hay nada que hacer? Queda todo completamente como un estado, como tú dices, de fango, en donde van a pasar muchos años para que finalmente vuelva a ocurrir esta especie de sequedad y asentamiento del terreno. Se vuelve a compactar y apretarse sobre sí mismo. Perdóname, cuando se seca además queda, por ejemplo, como si fuera una ola. Queda con relieve. Cosas arriba, cosas abajo. Claro. O sea, hay que no queda parejo. No queda parejo. Claro. Imagínate lo que significa que tu casa se la está llevando esto, no sabemos si se la va a tragar la tierra, empieza a chocar. Estaba pensando, fíjate, eso es tremendo. O sea, el colapso estaba pensando exactamente en eso. Eso le faltó una falla, nada más. Claro, o sea, ¿cómo será, a ver, cómo será vivir? No quiero vivirlo en todo caso, pero de alguna manera tratando de empatizar, ¿cómo será vivir esa situación? Debe ser de un nivel de angustia tremendo. O sea, si ya la sensación de que el terremoto. Claro, es una cuestión muy rara. O sea, que te empiezas como a mover. Estás a la deriva. Estás a la deriva, literalmente. Aquí no se te mueve el piso, tú te vas con él. Y se van moviendo las casas de manera asimétrica, una al lado de... O sea, olvídate. Y no es agua, es una mezcla. Es la tierra. Es la tierra. Lo que te mantenía en pie, hoy día se está ocurriendo. Por señor director, le pido por favor si lo podemos ver a pantalla completa una vez más. Volvemos a repetir, esto no es algo hecho digitalmente. No, claro, no es una animación, esto es real. No es
un ejemplo gráfico. Esto es imágenes reales, literales, satelitales. Queridos amigos, lo que estamos viendo es una progresión de imágenes satelitales donde vamos y se genera esta continuidad en el tiempo, ¿cierto? Como un time-lapse, en donde ves cómo la Tierra finalmente se va embarrando todo y haciendo chocar las viviendas a los edificios. Mira, si la pueden poner a pantalla completa, va a ser interesante porque uno tiende a fijarse en el costado, en un costado, pero si tú te fijas en el otro costado, ya se está moviendo. Sí, es tremendo. Tienes toda la razón. Es como una línea que necesariamente tienes toda la razón. Y finalmente queda todo enterrado. Oye, Salfa, una consulta. Tú anteriormente dijiste que hubo antes un terremoto en Indonesia, después en Haití, después en Chile, después en Japón. Exacto, ese orden. ¿Significa que este terremoto en Indonesia tiene algo que ver con el del fin de semana en Haití o no necesariamente? Puede ser porque son equivalentes las intensidades. Estamos hablando de 6,1, 5,1. Claro. Entonces puede ser. Va dentro de un mismo Eso es lo que rango. estamos por viendo y hay que ver cómo sigue Haití, ese es el problema. No, si esto no está decidido. Claro, Así porque que, si así fuera, más probable que después esto viniera. O no, o zafamos por este año. Se salta, claro, como dijiste y tú. sí se viene un súper terremoto, pero todo parece indicar, y ojalá así sea. No tenemos una bolita mágica que no sea en Chile. Atención, lo que usted está viendo desde una altura satelital, los quiero invitar ahora a verlo a ras de piso. Cómo lo vive alguien que está encima del proceso de liquefacción. Atención, queridos amigos, mira, se está llevando las casas, weón. Es impresionante, o sea, esas personas, digamos, no están ahí de mirones, o sea, están arrancando. Exactamente. Y su casa probablemente una que esté ahí. Claro, ¿a dónde arrancáis si se está moviendo todo? Posiblemente donde estés pisando también se van moviendo por las casas. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Está llegando Sí, se el ve. barrio. Claro. No se está cayendo tu casa, se está desplazando tu cuadra. O sea, esto es algo impensable para mí hasta ahora. O sea, producto de esta misma licuefacción que se desprende todo, agua, escombro, basura, Todo. polvo, no se ve nada. Yo siento que aquí estamos siendo privilegiados porque pero mira, si tú estás inmerso, tú estás ahí, No, en el momento tú no ves nada, o sea, horroroso. tienes que estar agarrado de las manos como estaban ellos absolutamente. para poder ir hacia un mismo lado porque es aparte que no se perder. desplaza de manera ordenada. Para eso tengo este siguiente video sobre el proceso de liquefacción. También, visto la Tierra, imagínate. Ahí se ve mejor. Claro, uno podría pensar, se la está llevando el tsunami. Mira, no, es impresionante. Es rápido. ahí no llegó el agua, ahí no llegó el mar. Eso es la tierra que se pulverizó y luego se hizo agua. El terremoto, efecto del terremoto. O sea, la diferencia, porque uno ve esta imagen y uno, o yo hago referencia inmediatamente a un aluvión. Pero lo que está pasando acá es otra aluvión, cosa. pero con la tierra misma. Exactamente. O sea, Desde adentro de la exacto, No es desde un adentro. desplazamiento de agua con tierra que No. cae una ola con tierra. Claro. Esto es que la tierra misma, seca, de origen, se terminó pulverizando y luego se licuó. Y termina esto siendo como que no es capaz de sostenerse y comienza a desplazarse. Ahora, ¿cuáles son los estragos? Ahí estamos viendo un comparativo a ras de piso con lo que es vivir en una de estas casas y desde arriba satelital de cómo es una serie de cuadras, una serie de hectáreas que se están desplazando al mismo tiempo. Ahora, cuando esto se detiene, cuando para el proceso de liquefacción, la gente se siente con la confianza de regresar donde está su casa, que probablemente tu casa está, como vimos en el video satelital, está 20 cuadras más allá. Claro. Apretá con otra, si es que sobrevivió, y más o menos este es el paisaje que deja el fenómeno de la liquefacción. Atención, mira. Así. O sea, eso es concreto, es una avenida. Mira, están todas las casas agolpadas. No, y mira cómo está lo que te Están decía yo todas antes. choclonadas, pero mira cómo está desnivelado la pero Lo que te eso. decía, los desniveles, mira cómo se generan en el fondo montículos de tierra que arrastran cemento, concreto y todo Ahora, lo que haya a su paso. A ver, Exactamente. para preguntar bien, esto lo que estamos viendo acá es un levantamiento de tierra, no es que, porque yo estoy ahí, yo digo, se está abriendo la tierra y yo me voy a ir para abajo, literal. Pero lo que está pasando acá es que esto se levantó. Lo que pasa es que como se está por abajo todo moviendo... ¿Como una subyucción? Algo parecido. Se va partiendo el concreto, el cemento, que es por Perfecto. donde andamos en auto, todo lo demás. Entonces empieza a partir Tocando. y se va achoclando toda una cosa encima de otra. Es como que si yo tengo basura en la pieza, o sea, tengo todo tirado en mi pieza en el suelo y empiezo a pasar la escoba sin que me importe nada y empiezo a choclar y algunas cosas empiezan a caer arriba de otras. Entonces queda para un cualquier montículo lado. de desastre donde algunas cosas son casas. Y que pase algo como esto, ¿de qué depende? ¿De la calidad del suelo, Buena que sea pregunta. más pantanoso, de las construcciones, De dos de qué? cosas.
del tipo de suelo y principalmente del grado de ferocidad y violencia de cómo sucedió el terremoto y del grado de compresión que hizo en un punto que llegó a partir y a licuar esto. Es como si es como cuando uno agarra una fruta, la aprieto tan fuerte que le llego a sacar jugo. Eso es lo que pasa. Pero con la tierra, imagínate, eso es lo que ocurre. O sea, aquí podría llegar a pasar algo así igual. Ese es algo que y en México también. Es pantanoso, es humedal. Lo que pasa es que estas son imágenes que nosotros estamos viendo hoy día en 2018, en el 2010 de haber pasado eso, no estaba la tecnología, exactamente, no habían tantas mediciones. Yo estaba mirando las imágenes y la casa se mueve completa, ¿cierto? Sí, porque completa. el cimiento de la tierra es la que se mueve, impresionante. Desde raíz, digamos, eso. Y estas imágenes te demuestran que posiblemente el número de desaparecidos no vaya a cambiar, pero van a haber muchos que no van a aparecer. Exactamente. Porque créeme que esto es realmente enterrar gente para no volver a encontrarla nunca estaba pensando lo mismo, tienes toda la razón. Si no encuentran a las personas desaparecidas, acuérdense que estamos hablando de un total. Ojo, todo esto pasó en 2 meses, ¿ah? Todo esto pasó en 60 días. No, estaríamos hablando de 7.000 muertos aproximadamente, lo que es una cifra terrible, horrorosa, abismante, y que a esta altura, como estamos en tierra de nadie, o sea, nosotros no sabemos si esto aquí terminó, o no sabemos si es que finalmente, antes de que termine el 2018, se venga algo más. Y sabes que no, solamente quería agregar un dato desde lo más humano que pueda existir, que es que aunque hayan pasado 2 meses, la angustia y la desesperación incesante de querer encontrar un hijo, por ejemplo, y tú dices, no, o sea, está vivo todavía. Claro, y tú haces una búsqueda y cada desgracia de 2 te meses, lo impide, lo hace más difícil. Y cada vez te hace más difícil la situación, las réplicas, todo lo que ya sabemos que lamentablemente ha tenido. Y la gente pobre, perdón, el poco acceso, aquí las transacciones, las platas, primero de nada sirve, y si hubiera, en realidad no funciona. Exacto. Y esto que es como ya la licuefacción, que esto que estamos recién enterándonos un poco de qué se trata, es feroz, o sea, tu casa se puede haber hundido o simplemente levantado pero destruido todo. Insisto, anda a parar eso de nuevo. No, así como ya, vamos a reconstruir acá. No se puede. ¿Cuánto te demora? O sea, imagínate, además, es como darlo por perdido, así que ¿cómo rearmar eso que está ahí? Además, ¿sabéis lo que pasa? Yo creo que hay una cuestión que es tan dramática y que no solamente pienso en lo que estamos viendo ahora, también pensaba en el tema de Haití. Tú mencionabas la parte sanitaria. O sea, pasa este fenómeno y no es un fenómeno que quede, comillas, aislado. No es como ya terminó el tsunami, terminó la licuefacción, terminó el terremoto. No, viene todo lo que implica en cuanto a la consecuencia sanitaria, y además súmale que lamentablemente se divide, de verdad se divide como la especie humana entre gente muy mala y gente muy buena. Pero es muy riesgoso. O sea, hay gente que se va a aprovechar de esto para sosténgame eso porque tengo imágenes de saqueo. Porque esto en Chile tampoco. Te sumo un dato. Tú contabas alguna vez, Camila, que cuando estabas en Concepción te tocó estar un mes más o menos sin agua, ¿no? Sí, sin agua, sin luz, sin comida. O sea, tú sabes Estas imágenes te denotan que esto van a estar 4 meses. Sí. 5 meses, perdona, la licuefacción se llevó todo lo que está debajo tierra y por bajo tierra va ya de agua. Eso fue el terremoto. Yo estoy pensando en un punto, y qué bueno que me mencionas esto, porque yo me hago memoria un poco, como una especie de flashback de un poco de lo que yo viví, que no es nada en comparación a lo que estamos viendo, y sí fue fuerte porque no pude hablar con mi hermano durante 5 días y no sabía si mi hermano estaba muerto, en fin, un montón de cosas. Es verdad. Un mes, yo con mi familia y mucha gente también que lo vivió en nuestro país, sin agua, sin luz y sin comida, porque no es como que yo hice el pedido del mes en mi familia justamente para el terremoto. Además era fin de mes. Además era fin, o sea, olvídate que estaba todo en contra. Esta gente, lamentablemente, no está tomando agua. Tú sabes lo que pasa cuando tú no tomas agua durante días. Hasta 3 días nomás lo máximo que aguantas con problemas serios. Exacto. Tú sin comida podrías estar, pero sin agua no. Entonces, esto podría aumentar no solamente por las personas que están bajo un escombro, sino que porque no tienen estas necesidades tan básicas que deberíamos tener todo el mundo. No quiero dejar de mostrar lo que había mencionado respecto a los saqueos que se están llevando a cabo, pero acuérdense, tenemos que mostrar no solamente el terremoto, no solo el proceso de licuefacción, el tsunami, que fue obviamente una de los fenómenos más destructivos, que posterior al 7.5 el 28 de septiembre en Indonesia fue lo que terminó arrasando. Imagen impactante. Quiero participar con esto, con el hombre que comienza a gritar de manera desesperada desde este nudo en la garganta, avisando a todos que se viene el tsunami. Mira.
Mira cómo apunta. Claro, ¿qué estás viendo? Que se viene un murallón. Vénganse, el primero. Como pueden ver, las casas de la orilla todavía están intactas. El hombre grita, él está en altura, él va a zafar, pero esas mismas casas, posteriormente veremos, obviamente, algunos de los videos donde todas esas casas desaparecen en cosa de 3, 4 segundos. Exacto. Cuando son golpeadas por las olas. Porque podría no zafar. O sea, la cantidad de ola y de metros que alcanzan, posiblemente él podría haber contado otra historia. Ahí estamos viendo cómo están tratando de armar a las casas, antes de la calle. Duró media hora esto, ¿ah? O sea, las bolas que entró en Slam duró media hora, 32 minutos exacto. Ese es el momento exacto. 32 minutos de que va la ola, entra, sale, vuelve de nuevo, destruyendo ya. O sea, ya entraba libremente, ya no tenía todas las casas, todas las que están ahí. La había destruido, claro, no tenía... Completamente. Son las primeras olas las más fuertes, ¿no? Después va bajando en intensidad. Sí, va bajando, no va aumentando, va bajando. Mira los autos, hay gente que insiste en andar en auto. Sí, Oye, qué bueno que mencionaste eso, Cristian. Sabéis que le hemos dicho hasta el cansancio y yo espero que la gente empiece como a tomarlo, a integrarlo. Cuando ocurran cosas de este tipo, no salga en auto. No salga en auto. Es más peligroso para usted y para el resto de las personas. Lo hemos dicho hasta el cansancio. O sea, es muy riesgoso. Yo creo que tiene que ver, de verdad, con una necesidad de salvar tu patrimonio. Estáis viendo que está yendo tu casa, lo único que te va a quedar posteriormente va a ser el auto. Estáis pensando que te va a quedar en el fondo sin nada. Es una mentalidad muy nuestra, considero yo. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Total patrimonio que tiene cada uno. Pero primero sálvese usted, Claro. por así decirlo. Oye, Ese sería el primer patrimonio que tiene que salvar. A propósito del tsunami acá, que bien lo has dicho varias veces, que ellos levantaron la alerta de tsunami, dijeron que no 7 venía minutos después del tsunami. terremoto. ¿La voz oficial se ha hecho cargo de eso? ¿Lo han reconocido? ¿Se han hecho responsables o nada? Está tan en la prioridad, imagínate, tratando de recoger personas perdidas, sacándole el escombro, no. ¿Quién no? No es el momento todavía. No, Se ha tocado el tema. el próximo mes lo va a hacer y ahí, yo espero que van a correr cabeza. Ahora tienen una disculpa ya que no estaban funcionando el sistema. A diferencia de Haití, sí hay imágenes del terremoto, del 6.1 y a la hora después un 7.5 en Indonesia. Recordémoslo, por favor, señor director. Ay, Esa varía, sí. ¿Te fijaste? mostró la mano, sí. Esto es en las calles, por supuesto. Uy, ahí... Esto es lo que, claro, obviamente las Pero ahí cosas... tú no sabes lo que hay detrás de todo eso. Es como... Qué miedo. Exactamente, acuérdense, 6.1, luego un 7.5, luego un tsunami. Todo eso fue lo que dejó en la tarde, eso estamos hablando aproximadamente a las 6 de la tarde, del 28 recién pasado del mes de septiembre. Ahora también tenemos otro video muy impactante que tiene que ver con estas cámaras de seguridad, donde, ojo, esto es importante que quiero recalcar, estamos hablando de un país tremendamente religioso, con una exquisita cultura basada, sostenida en la fe, donde las personas están rezando, ¿cierto? Sí. Y están de alguna manera esperando que esto no siga, ¡pum!, y vuelve a golpear fuertemente que llega a ser el terremoto mucho más grande. ¿Sabes qué? Bueno, ahí estamos viendo, ellos están grabando incluso, lo primero que salta, lo hemos dicho, son la losa o las baldosas y las ventanas. Sí, claro. Realmente explotan. Explotan, o sea, es una cosa de loco. Es una de las réplicas, si ya estaban grabando. Exacto, Claro, ya estaban preparados. Estas son las imágenes que relataba Salfate. Atención, verán toda la gente que hay ahí y van a quedar 4, con suerte, o 5 por ahí. Estoicamente parados ahí. Lo más religioso. Ellos ya vivieron el 6.1. Ahí está, Están ahí está. pidiendo para que esto no siga. Ahí está. Y parte el 7.5. Mira, parte así y de repente se carga con todo. Mira cómo se mueven, ¿ah? Sí, impresionante. ¿Sabes qué? Yo estuve en Indonesia y yo estuve en Bali, eso sí, un mes. Y era impresionante que cada una cuadra había un lugar de este estilo de recogimiento que tenía que ver con su religión. Como un templo, una cosa como así. templos, mini templos, porque eran muy chiquititos, como una especie de casitas de adobe en su mayoría. Entonces yo me recuerdo esas imágenes que la tengo súper grabadas. Y esto podría haber sido así, ¿te das cuenta? Eso no se derrumbó, eso no se cayó, pero la fe y la devoción es tan grande de las personas que están rezando en ese momento que se quedan 6 personas a lo más, los demás se van porque entienden el piso que están en ese momento teniendo y se van rápidamente y otros se quedan ahí por fe, nomás por devoción y por rezar incluso lo que les está pasando.
pero ellos entienden también su tipo de infraestructuras. Son personas que tienen un conocimiento absoluto, como también de su turismo, y entienden perfecto lo que tienen y lo que no. Ahora, lo que tú dices, que no quepa la menor duda con la siguiente imagen. Estos son, obviamente, los registros post el terremoto 6.1 y 7.5. Oh, qué horror. O sea, bueno. Mira eso. Mira, o sea, no tengo nada que decir. Claro, ese barco quedó en mitad. Imagínate, o sea, está claro, ¿no? Que eso que se ve gris, que parecía un desierto, eso estaba poblado. Poblado. Absolutamente, mira. O sea, wow, la devastación es asesina, es terrible. Fíjate, mira, ¿te das cuenta hasta dónde llegó el agua? Es impresionante, fíjate, Juan Andrés, lo que estaba pensando en lo que decía hace un rato Alfredo, ¿ah? Que de alguna forma, a ver, si esto se perpetúa, es justamente lo que hace que un país que vive del turismo, que se termine transformando en un país pobre. Exacto. No es que sea necesariamente un país muy rico, pero es un país que se sostiene, que funciona, que tiene una cierta dinámica a partir del turismo, pero como bien decía Alfredo hace un rato, si es que esta situación no se logra salir de manera rápida, efectivamente es cuando un país se va a la cresta, por así decirlo. Un poco lo que pasa con Haití, que bueno, tanto estaba tiempo pensando no en eso, que recomponer. Cristian lo mencionaba muy bien. Tiene una seguidilla de hechos históricos que Cristian los mencionaba, que tenía que ver con este pago a Francia, con dictaduras muy complejas, con requerimientos. Pero se suma a eso el terremoto del 2010, que no se logró superar en una década. Hasta ahora. Y bajo ningún O sea, punto, es brutal. ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo Ya emocional. que estamos hablando de los chilenos también, todavía, si bien es cierto, las tropas de paz de las Fuerzas Armadas se retiraron de Haití, todavía hay chilenos que están hoy en Haití, miembros de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile que están formando a los policías de este país. Ellos no tuvieron Fuerza Armada desde el año 94 hasta el 2017, pero ahora hay gente que está formando a las futuras generaciones, entonces hay chilenos que todavía están ahí, tenemos un vínculo no menor. Atención, me acaba de llegar parte de un comunicado. Inicialmente, unas 1000 personas fueron reportadas como desaparecidas bajo las ruinas de Palú. Petobo, que es un conjunto de aldeas, una gran parte de esta zona se derrumbó, atención, aquí ya abro comillas, como si la tierra la aspirara mientras se sacudía en un fenómeno que transformó el suelo en arena movediza, proceso conocido como licuefacción. En Balaró, en tanto, un amplio complejo de viviendas sociales fue completamente consumido por el lobo. Chuta, qué pena. O sea, hablamos de aldeas enteras. Qué pena. Absolutamente. Casi bajo tierra. Absolutamente. Disculpe, nosotros habíamos hablado respecto a los saqueos, señor director, si podemos revisar. Ahí tenemos 2 imágenes de aquello, más un grupo de apoyos de un saqueo que ocurre en un supermercado. Ojo, yo quiero hacer una pequeña disculpa. Esto no o sea, esto no es vandalismo. No. Ellos están sacando alimentos. Alimentos. Eso no es como acá, que se roban los televisores. Qué bueno que estás diciendo eso. Qué bueno que estás diciendo eso. Porque yo creo que aquí hay una cosa re importante con Andrés, y creo que es muy complejo, y tú, Cami, lo viviste. Pero para mí, creo que hay una cosa muy distinta en que una persona, efectivamente, obviamente uno lo quisiera, pero que efectivamente establezca la posibilidad de recuperar o de tener comida y sacar de verdad un televisor. Yo te voy a decir una cosa. Necesidad. Yo veo esto y yo inmediatamente, a mí se me eriza la piel porque yo me acuerdo, yo vi familias llorar en la farmacia que por favor le dieran pañales para sus guaguas, que dieran leche. Exacto. Llorar. Y si no se las daban los farmacéuticos, las personas que estaban a cargo, qué sé yo, del lugar, se las saqueaban simplemente por necesidad. Aquí estamos hablando de esta misma situación, o sea, no nos estamos alejando. Yo creo que eso también, bueno, ahí hablábamos de la humanidad. Yo creo que ahí Juan Andrés, cuando hace esa salvedad, me parece que bueno que hagas esa distinción. Sí. Porque creo que eso es una distinción que no tiene que establecer. Esto no es reprochable, amigo. No, porque aquí hay gente que está de verdad muriendo de hambre. Es verdad. Lo que acaba de mencionar la Cami, que necesita esto. Tifón, 5 terremotos en 2 meses. El problema de la licuefacción, tsunami, y ahora 3 de octubre, volcán. Sí, señor, en Indonesia, una vez más. Atención con estas imágenes. Lo que están viendo es uno de los volcanes más activos de Indonesia. Esto acaba de ocurrir, esto hace pocos días. Esto fue a 600 kilómetros del lugar que fue devastado por el terremoto 7,5 y que ya van 1944 muertos. Lo que estamos viendo es para que usted se fije en la tremenda altura de este volcán
¿cierto? Que Supatán se llama. Exactamente, muy bien, querido amigo, Supatán. Ahí lo estamos viendo con todo su poder. Hay que decir una cosa. Supatán. Atención, y lo queremos ver después con las imágenes de la noche, señor director, para que vean el impresionante, porque esto no es solo humo, señores. También hay lava. Mira, ahí está, hasta la altura que llega, obviamente, la fumarola de este macizo. Respecto a la lava, que es algo positivo, todo este cono que se ha formado es de respecto a la lava que cuando sale es tan viscosa que rápidamente se enfría, por lo cual no alcanza a pegar esas llamaradas fuertes que tú ves que se va devorando todo lo que tiene alrededor, sino que el mismo cono se ha formado en base a la misma lava que ha botado en otras ocasiones y que se va enfriando. Ahí está en la noche, querido amigo, registro de la noche en Indonesia, donde se puede ver cayendo por las laderas de este volcán Supatán la lava, la piedra derretida incandescente. Insisto, 5 terremotos en 2 meses, tifón, licuefacción, tsunami y ahora un volcán. Viejo, ¿qué pasa con Indonesia? Perdónenme. Mira, da para pensar tú mencionabas lo de los elementos, pero es sorprendente. Tierra, agua, fuego y aire. Ayunce viene este miércoles. Bueno, compañeros, tenemos que hacer un alto, una tanda comercial, pero ya estamos de regreso hablando de esto que está pasando en Indonesia y actualizando la noticia. Y por supuesto también los dejamos acompañados con estas imágenes y nos vamos a una pausa. Ahí está. Directo con toda esta información que hemos intentado actualizar lo más posible, que sea lo más prolijo y que lamentamos, por supuesto, lo que está pasando en Haití y también en Indonesia. Queremos agradecer tu presencia, como siempre, eres ya parte de nuestra casa. Un país informado es un país preparado, esa es la idea de conversar de esto. Y opinante también cuando tiene una información. Vamos a otro capítulo de Expediente S, aquí está el adelanto. Atención, tenemos el mejor cine de terror que nos llega directamente de Corea del Sur. De Mimic, el imitador, tratando de encontrar a su hijo desaparecido, llega esta especie de niña fantasma que imita a la pequeña del hogar. Terrible terror. Y atención, original versus remake o precuela. El Mago de Oz, la gran obra maestra de Víctor Fleming del año 39. Y Oz el Poderoso. Buena. Junto a Sam Raimi. Y en colección privada, Educando Arizona. La primera gran obra maestra de los hermanos Coen, junto a Nicolas Cage y Holly Hunter, querida amiga. ¿Cuándo? Ahora en Expediente S. Que tengan buena noche y una excelente semana. Nos vemos mañana a las 12 de la noche. Que estén bien, chao.